Sin duda que la noticia macroeconómica de la jornada en Chile fue la decisión del Banco Central de mantener la tasa de interés en 3,25%. Queremos analizar esta decisión. Para eso está con nosotros el economista y socio de Econsult, Gonzalo Sangüesa. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, Gonzalo. No, a ti por invitarme. Siempre te hago la misma pregunta y ahora creo que tiene más validez que hace mucho tiempo. ¿Es una sorpresa esta decisión de mantener la tasa en 3,25? Sí, respecto a la información que teníamos hace un par de semanas atrás, todo indicaba que el Banco Central iba a bajar 2 veces la tasa de interés al menos y la iba a dejar en 3%. Ahora, en los últimos días tuvimos información respecto al IPC de enero, y el IPC de enero todos sabemos fue 0,5, fue superior a lo que esperaba el mercado, 0,2, y por lo tanto fue una sorpresa inflacionaria, y eso obviamente hace más temeroso al Banco Central. Y también teníamos la información de que era la primera reunión que participaba la nueva consejera, y no conocíamos bien su mano. Parece que viene, ¿no es cierto?, un Banco Central más duro en materia inflacionaria. Eso es bastante interesante. ¿Tú crees que acá se notó la mano de Rosana Costa, o al menos que, ya son 5, está inclinando la balanza para una postura mucho más cautelosa respecto a los movimientos de tasa del ente emisor? Sí, porque cuando conocimos la minuta de la última reunión, la minuta larga de la última reunión, quedaba claro que habían 2 consejeros que estaban por bajar y bajar bastante la tasa de interés, y 2 que estaban con posiciones mucho más cautas, si bajar 1 o 2 veces. Y por lo tanto, si ahora la decisión fue mantener, quiere decir que Rosana Costa probablemente se colocó al lado, digamos, de los que estaban por ser más prudentes, más graduales en el proceso de bajar tasa de interés. Ahora, vamos a la otra parte del punto que mencionaste, el IPC de 0,5%, sin duda mucho más de lo que se esperó. Siempre las autoridades económicas dicen cuando sale un IMASEC, cuando sale un IPC, que no hay que solo reaccionar a una cifra. ¿Aquí pasó eso? ¿El Banco Central sí reaccionó directamente a esa cifra? No, yo no creo que haya sido una sobrereacción. Yo creo que muestra que es un Banco Central prudente, que cuando hay una sorpresa inflacionaria, lo razonable es esperar más tiempo, ver si es un cambio de tendencia, si es un rebote inflacionario o si fueron datos puntuales de un mes. Y para eso necesitamos tener la información de qué pasó con la inflación de febrero y ver cómo se están dando las otras tendencias. La política monetaria es expansiva en Chile. La tasa neutral está más cerca de 4, 4,5. Entonces ya tenemos una política monetaria expansiva. La inflación ha bajado, es cierto, pero en gran parte porque ha bajado el tipo de cambio. Y esa baja de inflación puede ser muy transitoria. Todavía la inflación de servicios está en 3,4%, todavía los costos laborales crecen a tasas del 5,4%, todavía la tasa de desempleo es muy baja, es 6,1%, todavía hay indicios de presión inflacionaria. Y si en ese contexto tengo un dato de inflación alta, lo razonable es que el Banco Central pare, espere tener más información, tener un mejor diagnóstico antes de seguir con el proceso de baja tasa de interés. Esto por más que el dólar esté en una racha bastante seguida de caídas en su valor, obviamente también esto ha sido presionado en los últimos días por el alza en el precio del cobre, por la aparición en Escondida y también de la mina Grasberg en Indonesia. Pero en eso el dólar por lo menos ha sido un catalizador para que no vuelva en presión inflacionaria. De todas maneras, eso no fue suficiente para tranquilizar del todo al Banco Central. Es que sabemos que esa baja en el valor del dólar es transitoria o puede ser transitoria, porque puntualmente el precio del cobre está muy alto porque, como tú decías, hay un problema en la Escondida, pero resulta que la Escondida representa el 20% de la producción minera nacional, por lo tanto que esté paralizada la Escondida, aunque suba el precio del cobre, van a llegar menos dólares a la economía nacional que si no hubiese parado la Escondida. Entonces el mercado está haciendo una lectura errónea respecto al valor del tipo de cambio, porque si bien es cierto, sube el precio y el precio ha subido en torno al 10%, no nos olvidemos que la cantidad va a caer 20%. Por lo tanto, van a entrar menos dólares producto de la paralización de la Escondida, a pesar de que el precio del cobre subió. Y el Banco Central sabe eso, que los movimientos bruscos de tipo de cambio pueden ser muy transitorios y que el tipo de cambio se puede devolver a niveles de 6,50, 6,60, 6,70 y que parte de la caída de la inflación puede rebotar. Ahora, Gonzalo, ¿cómo también habrá influido en la decisión del Banco Central lo que más o menos al mismo tiempo estaba pasando en Estados Unidos con la presidenta de la Fed compareciendo en una de 2 reuniones que tiene en el Parlamento y señala textualmente casi que sería poco prudente esperar más para empezar el alza en la tasa de interés, prácticamente confirmando que lo van a hacer? En esta postura un poco más cautelosa del Banco Central, con una Fed subiendo la tasa de interés, ¿está pensando quizás el ente emisor en alinearse con el principal banco central del mundo? Mira, más que alinearse con el principal banco central, hay 2 lecturas. Primero, hay más inflación en el mundo. Estados Unidos está con inflación sobre el 2%.
cuando hay más inflación en el mundo, también eso se traslada a la inflación chilena. Entonces, el movimiento de aumentar la tasa de interés en Estados Unidos tiene que ver con que están viendo más inflación y eso en algún momento va a llegar a la economía chilena. Entonces el Banco Central no es que esté viendo solamente el aumento de tasa de interés, sino que está viendo las presiones inflacionarias que del resto del mundo se van a venir sobre Chile. Está viendo el por qué la Fed va a iniciar ya efectivamente esta alza de tasa. Efectivamente, y lo que ha ocurrido con el discurso de Yellen es que se ha adelantado el proceso de aumento de tasa. Ahora el mercado espera que en mayo sea el próximo aumento de tasa de interés en Estados Unidos y que el siguiente aumento sea en septiembre. Hace algunas semanas atrás se esperaba que fuera septiembre y diciembre. Entonces en Estados Unidos se están adelantando los procesos de aumento de tasa de interés. ¿Por qué? Porque estamos viendo más inflación que la esperada. Y si hay más inflación en Estados Unidos, hay más inflación en Europa, hay más inflación en Japón, eso en algún momento también se va a venir sobre la economía chilena. Entonces era lo prudente, era que el Banco Central postergar un poco la baja de tasa. Ahora, si antes de la reunión de febrero había división en el mercado respecto a la trayectoria futura de la tasa de interés, me parece que después de esta decisión la división va a ser prácticamente igual, mitad y mitad. Se habla, por ejemplo, de que sí habría un recorte en marzo, por lo menos hasta antes de esta decisión. ¿Cómo ves tú el futuro en el corto plazo de la TPM acá? A ver, yo voy a hablar aquí de lo que yo creo que va a ser el Banco Central, no de lo que debería ser el Banco Central. Lo que Gonzalo Sangüesa cree que va a ser el Banco Central. Yo creo que el Banco Central va a bajar una vez más la tasa de interés, a 3% la va a llevar y se va a quedar en 3%. ¿Tú crees que eso va a ser en marzo? Yo creo que va a ser en marzo. Hay analistas que están esperando que el Banco Central lleve la tasa de interés a 2,5%. Yo creo, otros piensan que a 2,75%. Yo creo que bajar de 3% es muy riesgoso en el contexto en que está la economía chilena y la economía mundial. Bueno, la encuesta expectativa económica ya no cree que haya más bajo que 3%, de hecho cree que va a haber una baja de 3% próximamente y que subiría nuevamente a 3,25 más o menos en agosto del próximo año. Claro, los aumentos de tasa vienen ya el 2018. Como te decía, la tasa neutral en Chile está entre 4 y 4,5. Entonces nosotros estamos teniendo una tasa de interés de política monetaria bastante expansiva. Enfocado un poco el Banco Central en tratar de recuperar el crecimiento económico, pero yo creo que hay bastante consenso ya que los problemas de crecimiento económico en Chile no tienen que ver con el problema de la tasa de interés, sino que tienen que ver con las variables que determinan el crecimiento a largo plazo, que son la inversión y la productividad. Sí, eso es algo que hemos comentado bastante acá en la agenda económica. Ahora, ¿qué es lo que dice el Consejo del Banco Central? En lo que se podría leer como un sesgo expansivo, pero con ciertas condiciones. ¿Qué es lo que dice el Banco Central? Se estima que en el escenario más probable, eso es lo importante, en el escenario más probable condicional, se hará necesario incrementar el impulso monetario en el corto plazo. Este detalle, Gonzalo, escenario más probable, es decir, sí, nuestra idea principal es que vamos a seguir bajando la tasa de interés, pero no es una promesa, no lo exijan, porque pueden haber cosas, como por ejemplo el dato de inflación de enero, que nos hagan pisar el freno y quizás mantener la tasa y no seguirla bajando, al menos no de manera bastante violenta. ¿Así se puede leer un poco este sesgo expansivo condicionado? No, pero los sesgos son sesgos, o sea, o tiene sesgo o no tiene sesgo, y aquí lo que tiene sesgo es un sesgo expansivo. Ahora, es cierto, y sería bueno que tal vez el Banco Central lo explicara más adelante, por qué cambia la forma de colocar el sesgo. El sesgo siempre es condicional, pero es una señal que le da al mercado de hacia dónde va el próximo movimiento. Cuando tiene más información de que va a la baja, dice, lo más probable, ¿no es cierto?, es que baje, lo que dice ahora. Pero yo no entiendo muy bien por qué cambió el lenguaje respecto al mes pasado, que también era expansivo. Porque eso empieza entonces al mercado a darle doble interpretación, como lo que estás haciendo tú, que tratando de entender por qué el lenguaje es un poco distinto. Y la verdad es que los bancos centrales tienen dos piezas de información en las minutas. El movimiento de la tasa de interés y el sesgo, si es expansivo, neutro o contractivo. Cambiar la forma en que uno coloca un sesgo expansivo, yo creo que lleva a confusión del mercado. Con esto se toma más relevancia el informe de política monetaria de marzo respecto a que quizás pueda cambiar el mensaje respecto a lo que vimos en diciembre. Sí, sin duda, porque el mensaje en el Limón de diciembre era más claro respecto a la baja tasa de interés, la inflación de enero, junto con la pausa que hace ahora el Banco Central, probablemente la entrada de una nueva consejera, que vamos a ver la impronta, ¿no es cierto?, que ella marca. Ella tiene una ventaja respecto al resto de los consejeros. Ella estuvo en el Banco Central y trabajaba precisamente en el área de política monetaria cuando yo entré al Banco Central allá a fines de los 80. Entonces, Rosana Acosta es una persona que viene del Banco Central y que por lo tanto probablemente los banqueros centrales normalmente, ¿no es cierto?, tienen una mayor preocupación
que los no banqueros centrales en materia de inflacionaria. Ahora, respecto a la conformación del Consejo del Banco Central, se da algo que quizás nunca se había dado. 3 de los 5 consejeros fueron exdirectores de presupuesto en distintas épocas, Mario Marcel, Joaquín Vial y también Rosana Costa. ¿Cómo le da esto una plusvalía al hecho de que ahora quienes conducen la política monetaria de un país conocen perfectamente bien cómo funciona la política fiscal de un mismo país? Sí, yo diría que desde ese punto de vista la dirección de presupuesto está sobre representada en el Consejo del Banco Central. Lo que uno espera siempre es que en el Consejo del Banco Central hayan distintos matices, distintas visiones. Yo me quedo con Roxana Costa, que viene del Banco Central, ella trabajaba en el área política monetaria y por lo tanto ella tiene una larga historia con el Banco Central. Ahora, pero se puede hacer la lectura, a ver, directores de presupuesto, tienen que controlar la billetera fiscal, muy responsables, que haya 3 ex-DIPRES, también puede leerse como que van a ser muy responsables respecto al Banco Central y no van a bajar la tasa de interés a tontallas locas. ¿También se puede hacer esa lectura? Sí, en general todos los consejeros que están en el Banco Central, incluso los que han estado públicamente por bajar la tasa de interés de forma mucho más agresiva, yo creo que son todos responsables respecto al tema de la inflación, que es la principal meta y el único objetivo que tiene el Banco Central. Lo que pasa es que son visiones distintas. Algunos ven probablemente un escenario mucho más negativo para el 2017 y por eso creen que el Banco Central se tiene que anticipar, y otros probablemente también están viendo que los problemas no son de demanda agregada, sino que son problemas de oferta y que por lo tanto el Banco Central no puede solucionar ese problema aunque el crecimiento sea bajo. Gonzalo Sangüesa, para finalizar esta entrevista, apuesta para la reunión de marzo, ¿se mantiene de nuevo o retoman los recortes? Yo creo que el Banco Central va a retomar los recortes, lo va a dejar en 3% y le va a quitar el sesgo expansivo. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa en la reunión de marzo. Entonces, esta fue bastante sorpresiva, está bastante dividido el mercado, veremos qué es lo que pasa en un mes más. Gonzalo Sangüesa, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ti.